muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de Ashram Talks, al que hemos llamado Horizontes, un espacio para el desarrollo de la conciencia a través del cultivo de diferentes campos de conocimiento. Cada mes traemos un nuevo invitado al programa, quien nos va a ayudar a abordar, a profundizar en un nuevo campo de conocimiento. El día de hoy traemos un invitado de excepción. Su nombre es Dr. Reinaldo Cuadros Anaya, también conocido como Sri Rangapuri en el ámbito devocional y espiritual. El doctor Reinaldo Cuadros es académico, diplomático y practicante de Bhakti Yoga por muchos años. Tiene un PhD en Antropología Social y Cultural por la Universidad Libre de Bruselas. Ha sido también embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, promoviendo varias causas como los derechos indígenas, el desarrollo sostenible, la energía limpia, la protección ambiental, el cuidado de la madre tierra y el reconocimiento de las culturas ancestrales. Es también fundador de la Fundación Biosfera Dharma y traductor al castellano del Ramayana, integrando la cultura védica con la educación contemporánea, el conocimiento ancestral, la espiritualidad, la vida ética y la práctica de valores universales. Doctor Reinaldo, muy bienvenido a este espacio de Horizonte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de colaborar con nosotros el día de hoy. ¿Desde dónde se conecta? Hare Krishna, muchas gracias. Bueno, estoy ahora en Estados Unidos. Hace un par de días estaba en Berkeley, en California, pero llegué aquí a Texas, a Austin, donde vamos a estar una breve temporada. Y también nos vamos a encontrar con Bhakti-Rakshak Swami Maharaj, que viene un par de semanas acá a Austin. Así que tengo una expectativa muy interesante en este lugar. Lindo. Para los que nos están escuchando, que posiblemente no sepan quién es Bhakti Rakshak Swami, la Bhakti Rakshak Swami es digamos, el fundador, el origen, quien ha dado lugar a que estos espacios de Ashram Talks se puedan desarrollar y es para nosotros el personaje quizás más importante de toda esta plataforma de Ashram Talks, así que qué bueno que puedan encontrarse por ahí. Doctor Reinaldo, el día de hoy, ¿qué tema nos trae? ¿De qué nos va a hablar? Bueno, estamos explorando si hay una meta común, si hay algo en común entre los hombres, si están yendo al mismo destino, si tienen la misma búsqueda. Esa es un poco nuestra inquietud hoy. Debo confesarle que la antropología ha sido mi pasión secreta. Ujú. De siempre he sido como muy curiosa, muy estudiosa de qué hace el ser humano, qué hacen por allá, esta cultura que hace, aquella tribu que hace, cómo desarrollan sus rituales, para qué hacen lo que hacen. Así que tenerla aquí es un gran regalo para mi curiosidad y seguramente para el de los espectadores, Bueno, porque creo yo que hay más similitudes o más puntos en común entre los seres humanos que puntos en diferencia. sin duda. Es Ahí, interesante porque yo empecé al revés. Yo empecé primero estudiando lo que llaman las ciencias duras y crudas, ¿no? La matemática, la química, la electrónica, la física, todo esto, pero gradualmente he despertado un interés justamente a partir del contacto con la cultura oriental sobre analizar más bien al ser humano más que lo que está afuera, ¿no? Empecé estudiando lo de afuera y terminé estudiando lo de adentro, así que empecé un poco al revés, así que le felicito, empezó con buen pie. a otro ritmo. Sí, porque bueno, yo creo que también un poco el trasfondo de donde uno nazca, donde uno viva, ¿no? Claro, mi situación geográfica es así como muy aislada, vivo en un sitio muy pequeño, entonces siempre he tenido como una fascinación por las culturas extranjeras, sobre todo por las ancestrales, por lo más antiguo, ¿no? Por lo más primitivo del ser humano.
Así que qué bueno que podamos abordar este tema el día de hoy. Es súper interesante. Sí, gracias. Sí, porque al fin y al cabo todos somos humanos. No, no es que estemos hablando de otra especie, estamos hablando de nosotros mismos. Ciertamente. Doctor Reinaldo, ¿cuál ha sido la principal inquietud del ser humano a través del tiempo? Existen diferentes tipos de seres humanos. Sí, efectivamente. Y esa es una de las cosas, yo diría que lo primero que nos une, en cierta forma, es curiosamente la diversidad. Y por eso también es interesante analizar cómo diferentes cosas ocurren a personas similares y lo mismo, cómo cosas similares ocurren a personas distintas. Esta unidad en la diversidad es, yo diría, gran parte de la contribución del conocimiento, especialmente el conocimiento oriental. Porque nosotros no empezamos buscando una meta, sino más bien eh, nos encontramos en un laberinto y más bien la primera fase de nuestra existencia es explorar, ¿no? Y por eso el niño es curioso, ¿no? Quiere probar todo, quiere mirar todo. Todavía no está pensando en una meta porque está todavía sorprendido. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo saben las cosas? Y gradualmente va desarrollando sus sentidos y se va identificando con los sentidos, lo cual es en cierta forma una trampa, porque la curiosidad era entre uno y un mundo externo, pero después uno a través de la percepción se va identificando con ciertos sabores, con ciertos colores, con ciertas formas, y entonces va siendo atrapado por esta realidad que inicialmente era externa y se vuelve parte de su mundo de experimentación, ¿no? Así que yo diría que las metas compartidas van también por etapas. Entonces, en la primera etapa, la meta es dónde hay placer. Esa es, esa es la primera meta de los seres humanos. Y este placer se experimenta en diferentes plataformas. Por ejemplo, en la plataforma, digamos, inferior, es un placer que requiere negar una fase nuestra que es la búsqueda superior. Porque esta búsqueda superior también nos pone en dilemas. ¿Estará bien esto? ¿Estará mal? Entonces, en la plataforma interior uno necesita cegarse a la perspectiva de la conciencia. Entonces, un placer fundamentalmente animal en una primera etapa donde cualquier cosa que dé placer es bienvenida, ¿no? Y eh, claro, y hay diferentes estilos y maneras, pero eh, la más cruda, la más bruta, digamos, es esa, es una cosa simplemente animal. ¿Cómo puedo dar placer a mis sentidos? ¿No? Y especialmente carece de la dimensión del tiempo, por eso todavía no aparecen metas de por sí o una meta final, sino yo diría etapas donde uno solamente se plantea formas y, y a dónde puede llegar su disfrute, ¿no? Cómo obtener ciertos objetos de disfrute y esa es la meta. Por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Que si la chica quiere un chico, algún contacto de ese tipo, o el chico quiere una chica, entonces no es que está necesariamente interesado en una persona, ¿no? Sino quiere experimentar ese placer de un contacto físico con alguien, ¿no? Entonces, y eso se da. Todavía no hay una meta a largo plazo. Es más, eh,
para buscar una meta a más largo plazo, hay otro tipo de referencia y es, ¿y ahora cómo puedo sostener esto? Y justamente dicen que, por ejemplo, el matrimonio es el fin del placer, porque al final lo que viene como responsabilidad o como continuidad de eso es muy diferente a aquello que motivó el primer encuentro, ¿no? Entonces uno va a terminar, bueno, en castellano, en Sudamérica dicen, el matrimonio no es nada, la ollita es la condenada. Quiere decir que para sostener todo eso que se viene, ya lo primero pasa como a segundo plano, ¿no? Entonces, y es interesante, incluso el propio Buda dijo que lo único seguro es el cambio. Y en esta línea más trascendental, Sridhar Maharaj dijo que cambio significa dejar una cosa atrás y tomar otra. Prácticamente no pueden convivir y se da en la práctica, ¿no? El fin del romance, curiosamente, y por eso las historias terminan así, ¿no? Con el beso. No quieren contar lo que viene atrás, porque lo que viene atrás es, bueno, el trabajo, ya no van a contar eso. Entonces se encuentran los amantes, se dan el beso y fin. Porque lo que viene al día siguiente son otras preocupaciones, que por qué lo hiciste así, que dónde pusiste las cosas, que dónde... Y ya es otra historia. Entonces, hasta ahí quedó esa historia. Y esta segunda historia es una historia bien diferente. Y ahí la meta se vuelve arta. Arta se dice en sánscrito. La primera meta es kama, que es el disfrute. Pero hay otra meta ahora que es arta. Y ahora, ¿cómo genero los medios para tener este placer? Entonces estamos en otro asunto. Y lo mismo, dentro de los seres humanos, está en común que queremos generar medios de obtener placer. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso depende ya de las modalidades, ¿no? Otra vez, uno lo hace en la oscuridad, negando las consecuencias, digamos, robar, engañar. Entonces, bueno, no importa, con tal de que tenga lo que necesito o lo que quiero, eso no importa, no cuenta. Eso es la modalidad que se llama ignorancia. Pero en otra modalidad, que es la modalidad, digamos, de la pasión, es que sí importa, de todas maneras, el honor, la dignidad, la honestidad. Entonces, uno está preocupado también de eso porque la huella que quiere dejar en este mundo quiere que sea algo, digamos, memorable. En la etapa más baja no importa. Dice, ¿qué me importa? Igual me muero, todos terminamos en cajones y a mí qué, ¿no? So what, dicen aquí. Y a mí qué me importa. En la segunda sí importa porque uno dice, uy, ¿cómo me verán mis hijos? ¿Qué pensarán mis padres? No puede ser, tengo que hacerlo más, con más estilo, ¿sí? Con un poquito más de respeto, al menos, sí. Sí, entonces se puede decir que uno se vuelve ya no un animal tosco, pero sí un animal pulido, un animal de lujo, ¿no? Es la pasión, el animal de lujo. Hasta se viste elegante, no sé qué. Tiene que verse bien. Por eso dicen que la reina tiene que estar por encima de toda sospecha. O sea, no solamente tener un propósito noble, pero se tiene que ver bien también. Esa es la pasión. Y claro, pero ¿qué viene después? Entonces va progresando la meta. En una tercera etapa ocurre una especie de frustración. Ok, ya tengo los medios, pero no tengo las ganas. ¿Qué tal? Primero había las ganas y no había los medios. Ahora hay los medios y no hay las ganas. Entonces, generalmente cuando alguien es próspero ya está viejo, o sea, ya no tiene ni ganas de disfrutar lo que quería disfrutar al principio. Entonces se vuelve más religioso.
Ese es el Dharma. Bueno, quizás en otra vida voy a ser feliz. A ver si en la próxima me voy al cielo. En esta me tocó aquí nomás, no la pasé tan bien y ahora estoy un poco enfermo. Pero si la próxima me voy al cielo, me acuerdo, eso lo prometió el profeta. Bueno, si no es cristiano dirá, Jesús lo dijo. Otro dirá, no, Mahoma me trazó esta ruta. Otro dirá, Buda fue. Entonces, pero es el Dharma, el más allá. Pero el más allá todavía no muy distante, por si acaso. El primer Dharma es un Dharma que tiene las mismas cosas que hay acá, pero mejores. ¿Sí? Uno quiere ir al paraíso, no a cualquier lugar, así que hay contaminación, plástico, no sé qué, ruido, gente desagradable. No, 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 no. Paraíso, por favor, para mí. La próxima quiero en primera clase. Pero es algo parecido, todavía lo conectamos con este mundo. Y entonces también hay diversidad de dharmas, ¿no? Algunos dharmas están más allá que aquí, otros están más aquí que allá, ¿no? Algunos dicen, no, 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 es aquí la cosa. Incluso lo vamos a hacer venir a Cristo de nuevo, porque si no, no funciona este asunto. O sea, que venga de nuevo, que nos explique de nuevo, que lo haga todo perfecto y que además gobierne, sí, que gobierne, porque aquí los gobernantes no me caen bien. Entonces es jalar el más allá, trayéndolo más acá, y otros piensan, bueno, mejor es irse un poquito más hacia allá y menos hacia acá. Entonces todavía es un intermedio. Pero hay, digamos, lo que se llama ya la trascendencia. ¿Y qué si la cortamos? ¿Qué si hay otra cosa que es más allá que esto? Y en realidad ahí ya hablaríamos de una cultura trascendental. Entonces ya es una meta de algo invisible, que uno todavía lo percibe como posible, pero más allá. Y si uno no está en una conciencia trascendental, incluso va a empezar a discutir con otros, porque va a pensar, bueno, mira, mi más allá es así. Y otro así, no, 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 el más allá no es así, amigo, es asá. Y entonces uno se pelea por algo que todavía no ha experimentado, ¿sí? Pero ese es un plano inicial, así que en cierta forma se comparten estas metas en diferentes etapas de la vida y en diferentes modalidades, pero ojo, en esta primera etapa es todavía exploratorio, ¿sí? En esta primera etapa es una exploración. Fíjese que le estoy escuchando con toda la atención y estoy reflexionando en algo que usted dijo al inicio de su locución, de su intervención. Usted decía que vinimos aquí y estamos en un laberinto y entonces estamos como aprendiendo primero a utilizar los sentidos, a obtener placer mediante los sentidos. Digamos que eso es el primer propósito que tiene el ser humano, ¿no? Y gradualmente vamos explorando diferentes metas. Usted nos hablaba de Artha, nos hablaba también de Dharma. Y mi mente se quedó pensando justamente en lo mismo que usted dijo al inicio. Sigue siendo un laberinto, porque no salimos de ahí, estamos dando vueltas. Ok, ahora quiero disfrutar, quiero, como usted decía antes, quiero una pareja, quiero vida familiar, pero se enreda más la cosa, el laberinto se vuelve cada vez más intrincado, ¿no? Y luego cuando uno dice, bueno, pues ahora quiero, como decía usted, avanzar un poquito más, vamos a ver si puedo llegar a obtener Dharma y hacer las cosas con un poquito más de ética, más de religiosidad. De ahí el laberinto se vuelve más espeso todavía porque uno se da cuenta de que hay muchísimas reglas, muchísimas más regulaciones. Entonces, sea la fase en la que estamos, siempre estamos en un laberinto cada vez más profundo. Ciertamente. Y eso es lo que justamente nos sirve de ímpetu para buscar algo más allá. Pero es como cuando uno quiere hacer cualquier cosa, por ejemplo, ya, digamos, el aeropuerto. Uno está pensando en dónde quiere ir, de repente uno quiere llegar a las Canarias, ¿sí? Pero primero
le revisan así, que se saque los zapatos, que no sé qué, que tiene en el bolsillo. Uno podría decir, ¿y esto qué tiene que ver con las Canarias? Pero es un requisito, incluso para abordar el avión, es decir, qué decir de haber llegado allá. Entonces lo que pasa es que todo tiene un precio, y esa es una ley en este mundo que se llama el karma. Es decir, ok, quiero esto, pero a ver, fíjese por favor la etiqueta, el precio. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces uno empieza a desayunarse del precio, y también ahora uno va a llegar al punto de, ok, esto es un laberinto. ¿Cómo salgo? Entonces le llega la etiqueta. Se puede, pero esto es un poquito más caro, ¿sí? Y ahí va el tema de los filtros, es como un embudo. Y Krishna, es interesante como Krishna lo dice. Krishna dice, Manushyanam sahasreshu kaschin yatato sidaye yatatam apisidanam kaschin yamveti tatvata. Krishna dice, la mayoría de la gente está confundida, sin duda. Es más, ni siquiera buscan salir de la confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es prácticamente la condición de estar aquí. Aquí la confusión reina y uno dice, bueno, si no puedes contra el enemigo, únete al enemigo. Entonces uno entra también en la misma confusión. Dice, ok, esto es confundido, pero suena mejor o se ve mejor, no sé qué. Igual es confusión. Lo hago un poco más elegante para que no se vea tan torpe, pero estoy confundido. Entonces, ¿qué es lo que gatilla el salir? La misma frustración, es interesante. La frustración es un profesor de primera. Al principio uno se enoja, ¿no? Dice, ay no, pero ¿cómo puede haber pasado a mí? Pero agradece porque si no, no tratarías de salir del laberinto. Si todo te empieza a salir muy bien, te quedas. Entonces, ese precio está vinculado al desapego. Está, ok, pero tienes que dejarlo ir, o sea, déjalo ir, o sea, si esto no era, déjalo ir, porque si no, no vas a tener otra cosa, vas a estar en lo mismo, ¿no? Así que para salir del laberinto, lo que pasa es que hay cosas interesantes en el mismo laberinto a las que uno se apega. Entonces requiere un ingrediente que es muy interesante. En sánscrito se llama Shraddha. Y Krishna, cuando explica este verso de Manushyanam Sahasresu, dice, son muy pocos los que se interesan en aquello que está más allá, que es perfecto, porque todo aquí es imperfecto. Pero dice, entre esos que alcanzan la perfección, y que son pocos entre los que buscan la perfección, dice, raramente uno de esos me llega a conocer, dice Krishna. Entonces estamos viendo que son estratos, ¿sí? El que lo intenta, el que se esfuerza, el que lo logra y el que encima de haberlo logrado alcanza la gracia. Entonces son los caminos justo que los Vedas dicen, el karma, el jnana, el bhakti. O sea que la plataforma del karma, cuando uno ya aprende la ley del karma, entonces dice, oye, hay causa y efecto, okay, haz esto y vas a tener aquello. Pero después, uno incluso, aunque hace todo ese procedimiento, sabe que su próxima meta es su nueva cárcel. Uno se está moviendo de celda en celda. Uno ha sido promovido a una celda de lujo, pero sigue preso. Se sigue esforzando, ok, celda de oro. ¡Qué maravilla! Pero uno quiere salir también. Y es más difícil salir de la celda de oro. Es más fácil salir de una celda maloliente, ¿no? Yo me voy de aquí. Pero se mete en otra. Y como decimos, uno va del sartén al fuego. Así que hasta que uno llegue a Qué esa... ironía que el oro es un material mucho más duro, ¿Ah? mucho más difícil de doblar. El oro es más duro todavía, si cabe, que Sí, el sí, acero o el hierro. ciertamente. Entonces, creemos que estamos ascendiendo de alguna manera y lo que nos estamos es encerrando más y más. Correcto. Entonces, en este nivel Fíjese, de meta hay pocos clientes.
Adelante. Sí, justo estaba reflexionando. Fíjese que son metas o son objetivos o enredos, mejor llamados enredos, que son comunes a todos. No consigo entender por qué el ser humano, muchos seres humanos, todavía siguen viendo diferencias entre unas personas y otras, unas culturas y otras, unas razas u otras. Da igual que uno haya nacido en una isla en el Atlántico o que uno haya nacido en, qué sé yo, en Nueva York, en Rusia, en Pakistán, donde sea. Los anhelos, los deseos y las metas por alcanzar son idénticas, son las mismas. Vaya uno donde vaya, sea el ser humano que sea. ¿Cómo es posible que teniendo las mismas metas y seguramente viviendo la misma frustración, ¿por qué somos tan pocos o hay tan pocos humanos que quieran salirse de este laberinto ilusorio? Es que es justamente el tema, la expansión del ego. En realidad el ego se expande, ¿no? El ego falso, entonces se llaman los subproductos. Es decir, hay un verso muy hermoso también en las escrituras védicas que dice que aquella persona extiende su ser a lo que le rodea. Entonces, si nació en un lugar, ya que mencionaste, ¿no? Uno piensa que el lugar donde nació es sagrado, o sea, los otros lugares están bien, pero no son lo mismo que el mío, ¿no? Piensa que sus padres, esos son padres, o sea, los demás son unos monigotes, ¿no? Pero los padres que yo tuve, esos son padres. Sus hijos, esos son hijos, o sea, no, la gente tiene pues unos monitos ahí, pero yo tengo unos hijos que me aman, los amo, ¿no? Y entonces va expandiendo su ego, va yendo más allá su ego con las cosas que está relacionado. Y entonces se encuentra con otra persona, ¿no? Y uno decía, oh, mi marido es lo máximo. Y la otra persona dice, no, mi marido es el máximo. Dice, no, estás loca, tú no. Entonces ya se armó un lío. Y solamente, curiosamente, la única forma de tener eh, un espacio compartido es cuando la meta de uno es salir de este mundo. Entonces, cuando todos están de salida, nadie está viendo en qué estación está tomando el tren, ¿no? Uno no va a decir, yo tomé el tren en Richmond y eso era increíble. No, yo quiero llegar a otro lado, vámonos todos. Qué bien, ¿y tú dónde tomaste? Yo tomé, no sé, en Cartagena, yo tomé... Listo, pero nos estamos yendo a otro lugar. Entonces, solo cuando uno sabe que la meta es salir, deja de complicarse con de dónde está saliendo. O sea, ya no importa. Mientras uno no tiene una meta más allá de este mundo, sí le va a importar y le va a importar muchísimo. Y va a ser la causa de su discordia. Incluso entre personas que se quieren, qué sé yo. Cada uno tiene su propio ego y va a llegar a chocar con el otro ego. Por eso también los Vedas nos dicen la única forma de coincidir es como en el agua está tranquila. Si cae una piedra, forma olas. La siguiente piedra tiene que caer en el mismo sitio, si no van a colisionar esas olas. Entonces, solo cuando uno se centra en el ser supremo, en el destino supremo, recién hay armonía. Aunque una piedra haya caído de muy cerca y otra piedra haya caído de muy lejos, van a reforzar la misma ola. ¿Sí? Mientras uno tenga el foco puesto en lo paralelo, podemos llamarlo así, uno no va a ser capaz de salir de ningún lado. Hay que poner el foco en algo que esté por arriba, superior, para poder de alguna manera trascender ese ego y no ver y no dejar que el ego se expanda más en paralelo. Es increíble cómo escuchando este tipo de conversaciones uno puede ir ubicando las ideas, dándole una forma mucho más precisa, ¿verdad? Eh, Doctor Rangapuri, le quiero preguntar, entre las diferentes culturas que ¿existen diferentes radicales en el comportamiento del ser humano? ¿O qué determina este comportamiento? Bueno,
Se puede técnicamente decir que hay dos formas casi opuestas de culturas. Una es una cultura descendente que se inspira en lo perfecto y se asienta en lo posible. Y hay otra que es una cultura ascendente, donde se empieza de lo imperfecto y se lo trata de mejorar. Entonces, en la primera cultura, la ascendente, realmente hay una similitud enorme, y especialmente se da entre las culturas antiguas, que empiezan de la perfección, de lo divino, y uno acá como sujeto a aquello que está viniendo de más arriba, ¿no? En cambio, especialmente la cultura moderna en esta era que se llama Kali Yuga, es, no, estoy mejorando, ahora mi teléfono tiene más memoria. Entonces, mejorando lo material, uno piensa que eso va a impactar lo que viene más allá. Pero gradualmente lo único que uno hace es trasladar el laberinto. Ahora el laberinto que hay en un teléfono es más complicado que el laberinto que era hablarse a gritos. O sea, ese no es un problema. Puedes hablar a gritos con una persona que está lejos. Hola, te entendió. Pero ahora buscas una cosa y encuentras otra. O sea, esas cuestiones son trampas terribles también. Es verdad. Y yo por eso siempre, curiosamente, uso papel todavía, ¿no? La gente me dice, oye, pero tú sí que te quedaste en el pasado. Digo, no, no, no. Es que si me fío en esta cuestión, ese momento me va a salir otra cosa, una propaganda de que se dese la vuelta y sea feliz. Pues yo estaba en otra, estaba buscando otra cuestión, entonces tengo que tenerlo en sólido y digo, ah, sí, por supuesto, esto es así. Porque el laberinto solo uno lo traslada y lo traslada a un lugar donde es mucho más complicado, que es la propia mente. O sea, imagínense meter el laberinto dentro de la mente. El laberinto estaba afuera, ahora lo metemos adentro. Ahora, ¿cómo lo separamos? O sea, parecería que ya forma parte de nosotros. Entonces, está incrementando la confusión en general. Ahora, claro, incluso Ashram Talks, ¿qué hace? Utiliza estas cosas, digamos, para bien, bien dirigidas, bien planificadas, etcétera, etcétera, y hace que este mismo juguete se vuelva un instrumento de una cultura superior. Entonces, aunque proviene de una cultura ascendente, lo estamos usando para una cultura descendente. Entonces, la conciencia puede transformar el instrumento, como se da el ejemplo clásico, el cuchillo, ya no va a servir para asesinar a alguien, sino para cortar una verdura, ¿no? El mismo instrumento. Entonces, hay estas dos cosas en las culturas. Hay una que está basada en el ego realmente. Sigo expandiendo mi ego y creo que soy mejor. Entonces mi ego se expande, se infla más, se infla más. El ejemplo que se da en los Vedas es muy simpático porque es el ejemplo del doctor Rana. ¿Sí? El doctor Rana es una persona que vive en un charco, ¿no? Y enseña así a sus alumnos ranitas y les dice, sí, esto es todo lo que existe, no hay nada más que allá. Pero una ranita decide irse más lejos, entonces sale del charco y llega al océano, ¿sí? Ya que se habló del Atlántico, uy. Y entonces vuelve del Atlántico a su charquito y el doctor Rana está enojado. ¿Y tú dónde te fuiste? No, le cuento, doctor Rana, que vi algo increíble. ¿Qué viste? No dirás que hay otros charcos, porque es el único charco que existe. Sí, sí, he visto un charco, pero ni siquiera es un charco, es una cosa gigante, es una cosa... No, no, me dirás que es el doble que esto. No, más que el doble, doctor. Se infla más. Triple, cuádruple, quíntuple y ¡pum! Explota el doctor Rana. Entonces, es así. Entonces, es inconcebible
siguiendo el método ascendente nunca vas a llegar. ¿Será esto multiplicado por 3? ¿Será que en el mundo espiritual nunca se llena la memoria? ¿Cómo es la cosa? Entonces, expandimos nuestro ego, nuestras propias limitaciones, solamente las hacemos más grandes, ¿no? Una frontera la hacemos de hierro ahora, ¿sí? Antes era una marca en el piso, ahora es un muro, ¿sí? Eso es. Doctor Reinaldo, podemos afirmar o concluir que estos dos tipos de culturas, la ascendente y eh, la descendente corresponde a las civilizaciones más antiguas, digamos, a las culturas más ancestrales, que ellos ya tenían todo este conocimiento, que ellos ya perseguían las metas que usted antes nos mencionaba, ya desde otra conciencia, ya sabiendo que posiblemente todo es una trampa, hagas lo que hagas, y en cierto modo tenían un poquito más ventaja sobre estas culturas actuales a las que nosotros también pertenecemos, que son ascendentes. Podemos decir que todas las culturas actuales, más contemporáneas, son ascendentes todas. Cierto, porque son hechas a medida del hombre, son antropogénicas, son inventos del hombre. Incluso algunos piensan, oh, la religión es un invento del hombre, porque claro, hay personas, hay hombres o mujeres que van distorsionando también las cosas. Entonces piensan, oh, eso se han inventado estos tipos, wow, qué invento, ahora cantan Hare Krishna, pensar que antes nosotros orábamos de esta otra manera. Están proyectando su lógica. Si no, no tendría sentido estudiar una cultura antigua, por ejemplo, si no fuera una solución. Podría parecer una cosa anacrónica, de hecho, decir, pero qué retraso, o sea, no tienes celular, no te fijaste que las cosas cambiaron. Sí, pero cambió solamente lo externo. Lo interno es eterno. Y eso es interesante porque hasta el origen de la palabra interno y eterno es similar. Lo interno y lo eterno, ¿no? Lo de afuera es externo, esa X es clarísima. Entonces, se dice en cierta forma, el unir el Oriente y el Occidente es una necesidad. Prabhupada, el maestro nuestro, lo presentaba así. Decía, el hombre moderno es una persona muy robusta, ¿sí? Tiene muchas herramientas, pero carece de visión, es un ciego. Y el mundo oriental tiene muy buena visión, pero externamente se ha debilitado tanto que uno ve, ¿no? Está sucio por aquí, la basura, la no sé qué. Las cosas materiales están en última cosa. Entonces él dice hay que juntar las dos cosas. El robusto debe cargar al que tiene buena vista. Entonces se colaboran. El que tiene buena vista le dirá por la izquierda, por la derecha, el otro está ciego, pero tiene la fuerza. Entonces juntar esto de la visión con el poder, digamos, es la movida inteligente, ¿no? No estamos negando el avance de la ciencia ni nada, decir, no, quememos todos los celulares. Que de hecho yo vi una vez, fue una cosa bien triste, pero había un predicador, un poco fanático, que se fue a un pueblo y en Bolivia, un pueblo que se llama Camiri, y reunió a todos en un estadio, era muy carismático. Y les dijo, traigan todo lo material, lo vamos a quemar, traigan el dinero, el televisor y no sé qué. Hicieron una gran fogata y la gente tiró su dinero, ¿m? Tiró su radio, su televisor, quememos lo material, no sé qué. Ok, ¿qué pasó? A la semana, los niños llorando, no tenían con qué comprar leche, o sea, ya es obvio, o sea, es ridículo. Entonces el problema no es la materia en sí, sino es nuestra visión de las cosas. Entonces si hay una buena visión, el mundo material se utiliza adecuadamente. Entonces es necesario
necesario hoy en día, cuando hablamos de cultura, es importante reconocer estas diferencias, porque si no la gente piensa, bueno, pondremos más libros en la biblioteca, pero un momentito, ¿qué contenido hay ahí? O sea, perdón, no es cosa de más libros, es cosa de calidad más que cantidad. Ese es, digamos, nuestro desafío hoy en día. Y tanto, y tanto. Fíjese que yo, como le contaba al inicio, siempre he sido muy curiosa, pero muy, muy indagadora con las diferentes culturas, cómo el ser humano se ha desarrollado, se ha comportado, ¿no? Empezamos estudiando, nos meten cuando estamos ya en secundaria, o que ya nos empiezan a hablar de las civilizaciones romanas, la griega, nos empiezan a hablar de todo esto, todas estas civilizaciones antiguas, y vemos que hay, digamos, unos puntos en común con todas ellas. Todos tenían templos, todos tenían dioses a quien adorar, todos tenían un respeto tremendo por las fuerzas de la naturaleza, por las fuerzas superiores. Váyase a donde se fuera. Igualmente yo fui también a explorar por Egipto. Lo mismo, ¿para qué toda esa arquitectura? Para adorar lo que está por encima de nosotros. Igual uno se va a la cara opuesta del mundo y uno se va a Sudamérica y a mí también va a encontrar templos increíbles para el mismo fin. Si ya de eso de entrada ha estado desde tiempos ancestrales, ¿en qué momento perdimos todo eso? ¿En qué momento nos desviamos y empezamos a contemplar la vida o a experimentar esta vida de un modo ascendente? ¿Dónde nos perdimos, doctor? ¿Qué fue? Bueno, es interesante porque eso está previsto, está predicho. Se dice que en este tiempo lo que pasa es que igual que tenemos cuatro estaciones, ¿no? La primavera, el verano, el otoño, el invierno, así hay eras cíclicas de tiempo. Y hemos entrado justamente a un tiempo que se llama Kali Yuga, donde se dice que los seres humanos son Manda, Sumanda, Matayo, Manda, Vayahyu, Padrutaha. Quiere decir que flojos, pendencieros, perezosos, dice, y sobre todo muy desafortunados. Entonces, estamos en otra era, definitivamente. Entonces, en las eras anteriores la gente era más austera, incluso si vamos nada más, qué sé yo, 50 años atrás, qué sé yo, los padres eran como más serios, más responsables. Uno va ahora, la gente ni siquiera quiere tener una familia porque no quiere responsabilidades. Entonces, quiere el gusto, pero no quiere el costo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Robar, pues, no te queda otra. Tienes que engañar más. Entonces, es un síntoma de la era. Pero curiosamente, como eso está previsto y predicho, también la solución está predicha. Entonces, cuanto más complicado el laberinto, más compasión del Ser Supremo. Entonces, ahora, cuando el Ser Supremo ve que uno está tan perdido, dice, te la voy a hacer fácil. Mira, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Así que uno termina agradeciendo que el mundo está patas arriba, porque si no la cosa sería más difícil. ¿Sí? Si no fuera el mundo patas arriba, el Señor no sería tan extremadamente compasivo que dice, ya mira, subite, no importa, estoy sucio, no importa, estás sucio, te lavarás después. Así es. Muy cierto, muy cierto. Cuánta verdad en esas palabras. Fíjese que yo, escuchándole durante todo este ratito, eh, me siento muy rana, muy ranita, porque yo llegué a un momento en donde la frustración me empujó también, en algún momento de la vida, a querer salir del charquito. Y entonces quise contemplar el océano, pero ya uno se siente rana, uno se siente totalmente diferente al resto o totalmente fuera de lugar, totalmente desubicado, ¿no? Y sí es cierto que lo que usted dice, que la frustración es un gran maestro, porque le va a enseñar a uno la manera de salir de este laberinto.
Si bien es cierto que tenemos a ese maestro, hace falta mucho más que un maestro para poder salir de manera favorable, ¿no? Es solo esa gracia, solo esa misericordia descendiente la que nos va a ayudar a salir de todo este enredo, de este laberinto. Ciertamente. Eh, Hay un ejemplo más que me gustaría, perdón si me estoy extendiendo mucho, pero hay un ave que, bueno, no lo he visto acá, pero ahí en la India se llama el pájaro chacora. ¿Y qué hace este pájaro chacora? Este pájaro chacora bebe solamente agua de lluvia, pero cuando está cayendo, no toma agua del piso. Y entonces esa esperanza de que lo que me va a nutrir no viene de abajo, viene de arriba. Entonces uno dice, uno tiene que volver a su mente así, entrenar a la mente a ser un pájaro chacora. Manasa Chandra Chakora dice, vuélvete mi mente así. Solamente deleítate en aquello que es superior, no te revuelques con los marranos y los cerdos, sino, no, deja eso. Hay cosas mejores, pero tienes que tener tu mirada hacia arriba. Y es interesante porque ya que hablamos de los griegos y los romanos, por ejemplo, las Olimpiadas eran para complacer a los dioses del Olimpo. No era solamente para tener más músculos y no sé qué, que ahora la gente se va a un gimnasio, ¿no? Y se mira al espejo, se mira al espejo a ver si mi barriga está yendo menos. Esa es una cosa muy miserable, ¿no? Si tú estás haciendo un esfuerzo físico para complacer a Dios, está bueno, hazlo. Pero si es solamente para bajar tu barriga, para que alguien te sirva en la calle y diga, uy, qué linda estás, olé, tu gracia morena, es, es muy miserable, ¿no? ¿Quién será el pobre tipo ahí que va a estar en esas? Entonces, si rescatamos eso, efectivamente, si incluso en los deportes, imagínense la gente se mata ahí solamente para que unos idiotas lo aplaudan, ¿no? O lo silben a pesar de que ha hecho lo mejor que pudo, está transpirando, ya no da más. Dicen, idiota, ¿por qué no pasaste la pelota? No sé qué. Hasta ha habido crímenes, hasta los han matado, ha hecho idiotas, ha hecho quedar mal a mi equipo, uno menos. Entonces, entonces hay que conectar todo con lo divino, si no, no tiene sentido. Prácticamente todo el mundo físico solo tiene sentido si está al servicio del mundo espiritual. Y esa es la lección también de la cultura descendente. Ok, ¿te gusta el deporte? Ofrécelo al Señor. Corre unas olimpiadas. Ve a los dioses que te bendigan, ¿no? Y si no, ¿para qué? O sea, perdiste tu tiempo. Entonces, esa meta, y ahí llegamos quizás al punto central de nuestra conversación, la meta verdadera de una cultura descendente está más allá de este mundo. Si no está más allá de este mundo, es parte del laberinto. Ciertamente, ciertamente. Fíjese que es imposible, yo pensando, totalmente imposible que todas esas culturas descendentes estuvieran equivocadas, porque todos, absolutamente todos, tenían la misma determinación, el mismo ahínco por edificar, estructurar plataformas elevadas, 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 lo más alta posible, que le permitieran de algún modo acercarse más a lo divino, acercarse más a lo elevado. Y nosotros hoy, la gran mayoría tiende a incluso a ridiculizarlos, ¿no? Incluso a decir, mira, qué arcaico era, qué atrasado, adorando a las estrellas. ¿Perdona? Si nosotros no somos capaces, ni siquiera hoy día, de hacer un templo como se hacían antaño, con las herramientas que tenían, porque hoy viene un terremoto y te lo tumba, ¿cómo nos creemos todavía en condiciones de intentar ridiculizar la determinación o la maestría que tenían esas culturas descendentes en el ahínco, en querer llegar a lo más elevado, en querer conectarse con lo más elevado?
en querer llegar a la meta más elevada, que esa sería, digamos, la pregunta que me gustaría elaborarle ahora. ¿Existe una meta final compartida? ¿Un destino común para el ser humano? Absolutamente. Y de manera interesante, esta mañana me estaba conectando con un señor cristiano, ¿no? Y yo estuve en una misa hace un par de meses y cantaban una canción, y no sé si la cantan por allá por España, pero aquí, y perdón decirlo, pero ya los Hare Krishna están influyendo también a la iglesia porque ya se han puesto a cantar, distribuyen alimentos, hombres y mujeres, o sea, una mujer daba la comunión de entre los que estaban atentos, o sea que la distribución de prashadam no era solamente el sacerdote sumo, sino que habían dos señoras que distribuían la hostia. Interesante. Entonces, y cantaban unas canciones muy bonitas, y dos de ellas me llamaron la atención. Yo dije, estos sí que son Hare Krishnas, pero 90%. Porque una decía, yo tengo un hogar más allá del sol. ¿Sí? Es una de las canciones. Y la otra hablaba de que ahora tengo mi barca en este océano, pero yo aspiro a conocer esos otros océanos que están más allá de este mundo. Entonces yo dije, uy, perdón, aquí hay, otra vez se han infiltrado las culturas antiguas. Bueno, más antiguo que la cultura védica ya no van a poder, porque desde el sánscrito ya no hay dónde. Entonces, ese destino común es claro, es regresar a Dios. Somos parte de Dios, tenemos que volver a Dios. Podemos intentarlo de esta manera, de esta otra manera, pero la meta es la misma. Esa es la meta final. La meta final es que estamos extraviados, somos como una chispa que ha salido del fuego y por tanto está apagada, ya no tiene su luz. Y de ahí los griegos decían, es un alumno, está privado de luz. Eso quiere decir alumno, sin luz. No tiene luces, está en la oscuridad. Entonces somos alumnos y que queremos luz. Entonces, ahora, esa meta es la misma. Puede que tengamos diferencias en entenderlo, pero no hay problema. Al final, cuando uno llegue por allá, se va a dar cuenta cómo era la cosa. Entonces no hay que pelearse mucho que si era así, si era, ¿no? Un poco de esta manera, de esta otra. No es motivo de lucha. La cosa es que hay una meta en común. Vamos allá, vamos donde Dios. No, pero Dios es Yahvé. Bueno, no importa, Yahvé. No, es Alá. Ok, Alá, no hay problema. Pero es Krishna, Krishna, está bien. No hay problema, estamos yendo al mismo lugar. Y por eso se dice que solamente aquellos que tienen una práctica espiritual pueden reconocer que otros van al mismo destino. Esa es una siguiente etapa espiritual. Entonces, quien lo percibe es solamente lo que se llama un devoto en el estado intermedio, que puede ver que hay varias formas que la gente está intentando con el mismo propósito. Porque si uno está en la etapa inicial, va a pensar, solo lo mío vale. O sea, lo demás, quién sabe. Mejor dicho, no se arriesgue. No hay, justamente cuando uno es inseguro, incluso en este mundo los celos se consideran inseguridad, porque uno no está seguro de sus propios sentimientos. Entonces, esa inseguridad la proyecta. Entonces uno ni siquiera está seguro si está en el camino correcto. Entonces, no, lo que tú estás haciendo está malísimo. Pero ya en una etapa intermedia aprecia. Entonces, la etapa intermedia de conciencia aprecia. Ok, todavía estamos batallando, pero tenemos un destino en común. Vámonos de vuelta a Dios. Ok, tú a tu manera, yo a mi manera, lo que fuera, pero glorifiquemos a Dios, tratemos de honrarlo, etcétera, etcétera. Y en la etapa perfecta uno ya tiene una visión. Entonces ahí ya no está en la tentativa, sino está en la experiencia. Se llama prayojan. Uno ya disfruta
de ir al mundo de Dios, aunque su cuerpo esté en este mundo. Es posible. Entonces hay estos tres niveles de devoto, digamos, que son los tres niveles de propósito, porque si uno no está en el tema de volver a Dios, no tiene una meta. La meta, el propósito mismo va a ser recurrente. Es como el animal que persigue su cola, está dando vueltas en el mismo sitio, sigue dentro del laberinto. Entonces, dentro del laberinto las metas además pueden ser infinitas. Cada quien dice, oh no, yo tengo mi propósito, y todos son simplemente confusiones a diferente escala. Entonces, la meta en común es Dios. En una primera etapa, uno no entiende que todos van allá. En una segunda etapa sí lo va a entender. Y en una tercera etapa lo va a realizar, lo va a comprender. Pero esa es la meta final. Significa que mientras no salgamos del laberinto, no podemos iniciar el sendero de la meta final. Es necesario salir previamente del laberinto para poder encomendarnos hasta la meta suprema, hasta la meta final, ¿verdad? Al menos mirar más allá del laberinto, porque uno puede estar en el laberinto, pero tiene su mirada más allá. Eh, esa es la cuestión. Pero además se va experimentando, porque llegar al Supremo no es solamente, bueno, Dios está en esa nube, me subiré a la misma nube y desde ahí voy a tocar el clarín. No es la idea. Es que, ¿y para qué relacionarse con Dios? Porque Él es la fuente de estas tres cosas que vienen del alma, Sachit y Ananda, la eternidad, el conocimiento y la dicha. Entonces, ese amor ya se va experimentando, a pequeña escala quizás, pero igual que una persona expande su ego, uno también expande su amor. Y entonces ese amor que va sintiendo, su amor por Dios, lo va expresando con los demás y seguramente ese es el sentido propio cuando Jesús dijo amarás al prójimo como a ti mismo. Se refiere a que cuando experimentes el amor de Dios, lo vas a expandir igual que hoy estás experimentando la expansión de tu odio, de tu ego, de tu envidia, de tu cualquier cosa. Después lo que vas a contagiar es amor. Y es un amor divino, más allá del deseo de explotar a alguien para que te complazca los sentidos, que eso es una cosa muy burda. Pero ese amor va a ir más allá de tus fronteras, más allá de tus creencias, más allá de tus limitaciones y todo. Entonces el amor por Dios en cierta forma es el lenguaje universal y la meta es volver a Dios, donde esa es la experiencia, el amor perfecto en un mundo eterno y consciente. Sachit Ananda se dice en sánscrito, eterno, consciente y dentro de la felicidad del amor. Exactamente, esa es la meta suprema, es muy interesante las palabras que nos regala, porque sí es cierto que cuando uno llega a cierto nivel o a cierta conciencia de religiosidad, lo que antes mencionaba con la palabra Dharma, en diferentes culturas, pues las personas desgraciadamente llegan a estados muy radicales en sus religiones, ¿no? Y es algo totalmente incoherente con la realidad de lo que significa el amor por Dios. Si uno ama a Dios, en teoría, tanto como los radicales afirman, entenderían que Dios es todo en todos, aunque lo llamemos de otra manera, aunque tú le pongas un nombre porque es el que conociste, la otra persona en otra región del mundo le ha puesto otro nombre, pero es el mismo. Entonces llegar a ese nivel de conciencia no es fácil, pero ojalá podamos acercarlos a todos. Es difícil, cuando uno está en la etapa de ranita buscadora, es muy difícil poder transmitir con coherencia, con cierta rigurosidad, este conocimiento para que la gente un poquito empiece a despertar conciencia. Doctor Reinaldo, ¿qué consejo le podríamos dar a esas pequeñas ranitas que acaban de ver un océano infinito y que igual no saben cómo expresarlo, cómo comunicarlo? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, hay una receta mágica. Se llama
asociación. Si quieres ser futbolista, métete con futbolistas. Si quieres hacer esto, métete con la gente que esté en eso. Entonces, asociarse con devotos, porque no hay mejor forma de ver algo que estar cerca de gente que lo ve, ¿no? Entonces, uno dice, ¿viste aquello? La mirada de uno es corta, ¿no? Por eso uno hace estas cosas también, ¿no? Uno dice, uy, yo veo este arbolito, pero la otra persona está viendo la montaña que está detrás. Entonces, esa asociación le contagia a ver más allá de donde uno está normalmente viendo. Entonces uno empieza a ver, ah, sí, yo veo como una forma atrás, sí, eso es una montaña. Dice, bueno, y hay algo más atrás, detrás de esa montaña hay un océano. Entonces la asociación es contagiosa. Entonces la mejor forma, en el buen sentido, de estar enfermo es estar cerca de un enfermo. Y entonces la mejor forma de tener una visión desarrollada es estar cerca a una persona que tiene esa visión. Entonces lo va a ver. Sí. Excelente. Muchísimas gracias por ese consejo. Yo misma me lo voy a quedar para mí, para que no se me vaya nunca del recuerdo. Doctor Reinaldo, llevamos ya 1 hora de programa. Yo estoy súper feliz de compartir con usted, de poder nutrirme con sus palabras, con sus enseñanzas, pero ya me da pena robarle tanto tiempo. Así que tenemos que ir poniendo límite al asunto. Pero sí me gustaría preguntarle si quizás para terminar quisiera usted dejarnos alguna reflexión, alguna conclusión final para ir acabando el programa. Ya, muchas gracias. Y la verdad es que agradezco más bien la ocasión. Pero sí, yo diría que extendiendo esta idea de asociación, yo les diría que manténganse en contacto con Ashram Talks. Y si tienen cerca a su casa algún lugar donde se reúnen personas que tratan estos temas, que hacen estas experiencias, acérquese, hay que salir, como dicen, del círculo de confort para experimentar otra cosa. Entonces, ya que uno está conectado con el Internet, pues conéctese de esta manera y físicamente también busque esta conexión, este contacto y estoy seguro que se va a sentir muy reconfortado. Sería mi consejo. Muchas gracias. Extiendo sus palabras para ir cerrando. Yo me voy a quedar con algo que dijo durante su intervención. Usted dijo que lo interno es eterno. Y eso la verdad que viene muy en sintonía con una frase que a mí me gusta mucho decir. Y es que en el corazón se guarda todo aquello que es eterno. Así que hagamos siempre caso al corazón, escuchémoslo tan a menudo como podamos, intentemos que la mente se calle un ratito y busquemos más ranitas con las que asociarnos De con acuerdo, estas sí. palabras. Sí, porque el doctor Rana los va a desanimar, o sea que hay que ir a las ranitas mismas. Si solamente uno va al doctor Rana, los va a ir desanimando a todos. Entonces los líderes de hoy, más que animar, desaniman. Así que hay que ir a la gente y animarla. Busquemos más ranitas. Con Eso. estas palabras vamos a ir dando cierre al programa. Agradecer profundamente a Srila Bhakti Rakshak Swami Maharaj por darnos la oportunidad, por darnos este espacio, por ser el alma detrás de todo esto. Y bueno, les dejamos una invitación a todos ustedes que nos están viendo. Únanse a nuestros canales, únanse a nuestro canal de Instagram, Ashram Talks, Sabiduría Oriental, donde estamos compartiendo muchísimo contenido, muchísimos temas para reflexionar, muchísima sabiduría ancestral con la que pueden nutrirse. Y les recordamos que tenemos en nuestro canal de YouTube, Ashram Talks también, una gran cantidad de programas en línea, programas de continuidad, programas de Bhakti Yoga, programas de incluso estudios de Bhagavad Gita. Tenemos material para que no se pierdan en el laberinto. Les invitamos a seguirnos en el próximo programa de Horizontes y les dejamos un fuerte agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Namaskar.